Momia, vamos al cuartel. Dirige el Estado. El jefe de un Estado que tiene un programa nuclear, un ejército, al menos 500.000 de soldados y el derecho de decidir el destino de toda una región. Durante 4 meses y medio, nadie ha visto ni una sola imagen en vivo, ni ha escuchado su voz, ni ha habido una sola transmisión en directo. Solo una fotografía valiente y a la vez sabia en la pantalla y una mujer locutora, envuelta y cubierta, leyendo el texto en su nombre. Se llama Mujtaba Amenei. Y hoy les voy a contar quién realmente gobierna Irán. ¿Quién realmente gobierna Irán? ¿Por qué suena igual? Bueno, definitivamente no es él. En los próximos minutos vamos a analizar 4 cosas. Lo primero es qué se sabe realmente sobre el estado del nuevo líder supremo de Irán. Lo segundo, ¿quién realmente toma las decisiones en Teherán? ¿El clero, el ejército o la Guardia Revolucionaria? Lo tercero, ¿qué pasó con la familia de Amenei? Y cuarto, les mostraré un hecho que cambiará su percepción sobre la naturaleza del régimen iraní. Empecemos por lo principal. El 28 de febrero de 2026, un ataque conjunto entre Israel y Estados Unidos mata a Ali Khamenei, el líder supremo de Irán. Junto con él mueren su esposa y una de sus hijas. El 8 de marzo, el Consejo de Expertos nombra como sucesor a su hijo Mujtaba. Según el Irish Times, basándose en conversaciones con 5 funcionarios iraníes y representantes de los Guardia Revolucionaria Islámica, eso es la Guardia Revolucionaria, ¿verdad? El propio difunto Khamenei nunca mencionó a su hijo entre los 3 posibles sucesores. A Mujtaba lo promovió precisamente la Guardia Revolucionaria bajo presión, como informó Iran International aún en marzo. Al menos 8 miembros del Consejo de Expertos se negaron a presentarse a la votación en señal de protesta por lo que ellos llamaron una transferencia hereditaria del poder, algo directamente opuesto a los principios antimonárquicos de la Revolución de 1979. Bueno, a quienes tienen el rifle y la ametralladora en las manos, les importan poco sus principios, los principios de su revolución. Así ha sido siempre, así es hoy, y sospecho que seguirá siendo así por mucho tiempo. Aquí es donde realmente empieza lo extraño. Un poco más adelante les mostraré una cita concreta de la inteligencia israelí sobre quién es realmente el nuevo líder de Irán. La formulación es tan contundente que era difícil esperar algo así de una fuente oficial. Mientras tanto, hablemos del estado físico del nuevo líder. Desde el 8 de marzo no se ha publicado ni un solo video, ni una sola grabación de voz del nuevo líder, ni una sola vez. Es decir, ni siquiera pueden grabar su voz de manera que alguien crea que es él quien está hablando. Según Radio Free Europe y varias fuentes iraníes, él resultó herido en el mismo ataque que mató a su padre, supuestamente con lesiones en el rostro. Y la cara, desde mi punto de vista, está muy cerca del cerebro. Eso, si asumimos que él tiene cerebro y que no se le salió. En el funeral de su padre, que fue una semana de ceremonias en julio, 3 de sus otros hermanos, todos clérigos, dirigieron la oración junto al ataúd. A él lo mantuvieron fuera para que no estuviera. Simplemente no estuvo. Ni una sola vez apareció. CNN informó que los canales estatales de Irán se vieron obligados a difundir videos generados por inteligencia artificial del nuevo líder. Escenas que, bueno, nunca ocurrieron en la realidad, incluyendo abrazos con el difunto general Soleimani. Bueno, si hubiera sido necesario, lo habrían hecho besarse con Ricardo Corazón de León o con Nabucodonosor. Compárenlo con Brezhnev, a quien mostraban apenas de pie en la tribuna del mausoleo y balbuceando. O con Biden en los debates, débil pero vivo y reconocible. Y aquí nada, cero. O sea, ni siquiera es necesario. Antes al menos tenías que estar presente, ¿no? Y aquí de plano nada. Ni una sola vez en 4 meses y medio. Eso te hace preguntarte algo. Si se toman decisiones en nombre de una persona que nadie ha visto, que nadie ha escuchado, ¿quién garantiza que esa decisión es suya? Bueno, creo que ya se lo imaginan. Esa es mi opinión. Aquí está la cita que les prometí. Entonces, Kobi Mikael, analista del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, en una entrevista con Fox News, calificó a Mujtaba como una figura vacía. Tal vez Mujtaba no aparece en público, pero tampoco aparece entre bastidores, dijo Mikkel. Tenemos datos confiables de que él no controla ni dirige el régimen. Bueno, o lo que queda del régimen, dijo él.
El actual liderazgo iraní, según afirma el agente de inteligencia israelí, está quebrado, desorientado y casi no funciona. Él enfatizó que esta es la posición del lado israelí, que está en conflicto con Irán. No son confirmaciones independientes, sino una versión, bueno, en realidad de una fuente seria, pero sigue siendo una versión de puro deseo. Ahora, ¿quién está a cargo ahí? Según el análisis del centro analítico estadounidense Newsweek, basado en los datos del experto Ali Alfone, desde el 28 de febrero el país está dirigido de hecho por un colectivo. Bueno, así es, lo llaman un órgano colectivo, está compuesto por 5 personas. Es el presidente Pezeshkian, bueno, ustedes lo conocen, ¿verdad? El presidente del Parlamento es Galibaf, el jefe del Poder Judicial Mahseni Jay, el comandante de la Guardia Revolucionaria Ahmad Bahidi y un representante del ejército regular cuyo nombre ni siquiera se menciona públicamente. Solo 5 personas, incluyendo a los representantes del ejército regular. O sea, este ejército, el Artesh, que son las Fuerzas Armadas Regulares de Irán, está representado, pero solo de forma nominal, sí, que la fuente ni siquiera puede decir el nombre de la persona que lo representa. La verdadera fuerza en este grupo de 5, por supuesto, la tiene la Guardia Revolucionaria. Al clero, como institución, el Consejo de Expertos, se le impuso directamente, correctamente, por presión coercitiva y no por consenso teológico. Mashtaba, a diferencia de otros candidatos, en realidad no tiene trabajos religiosos publicados. Y Foreign Affairs escribe directamente que su legitimidad no es espiritual, sino puramente basada en la fuerza. Bueno, que a veces, en términos generales, ayuda. ¿Y qué hay del resto de la familia? Entonces, la esposa y la hija de Ali Khamenei, me refiero, murieron en el mismo ataque. Los otros 3 hijos, todos clérigos, pero según Reuters, ninguno es una figura política importante. Es decir, la dinastía físicamente llegó a su límite, y de los hijos sobrevivientes, no llegó al poder el más destacado, sino, probablemente, el más conveniente para el Guardia Revolucionaria. O bien él comparte mucho su espíritu, o simplemente ya no tiene espíritu desde hace tiempo. Si respira o no, no lo sé, pero alma no tiene. Puede que ya ni siquiera esté presente. Esto es algo que prometo revelar en un material aparte, y para el espectador de habla rusa, esto será especialmente reconocible. La élite iraní, al igual que en su momento la nomenclatura soviética, tiene su propia zona de élite. Solo que no está en Moscú, sino principalmente en Londres, con sucursales en Los Ángeles y Toronto. Según el general Morteza-Miriam, esto es una admisión de los propios guardianes de la revolución en Estados Unidos, Canadá y Europa. En Europa viven alrededor de 4.000 familiares cercanos de altos funcionarios iraníes. Pero eso incluye a los hijos de los líderes espirituales del país, del alto mando militar y de los supuestos políticos elegidos por el pueblo. Fox News y Washington Times documentaron historias concretas. Ahí está la hija del ex comandante de la Guardia Revolucionaria. Yahia Rahim Safavi tiene una práctica privada de psicología en Occidente. Nunca usa hijab, y eso que su padre defendió durante décadas el uso obligatorio del hijab dentro de Irán. Irán no solo lo defendía, sino que también abogaba por leyes de pena de muerte para las mujeres cuyo cabello se salía del velo, o cómo se llama, ¿verdad? Y su hija muestra fácilmente el vello que le crece en el lugar donde las estadounidenses normalmente se rasuran antes de ponerse bikini. El hijo de Masuma Ebtaker. El secretario de prensa, secretario de la toma de la embajada estadounidense en el año 79, o sea, era el secretario de prensa, quien se comunicaba con los estadounidenses, periodistas y demás. Ese es su hijo. Él, este mismo Masumi Ebtaker, nos informaba alegremente sobre cómo, pues, estos revolucionarios maltrataban y fusilaban a los rehenes estadounidenses. ¿Qué les harían si algo llegara a pasar? Él mismo envió a su hijo a esa misma América a la que, pues, supuestamente odiaba, ¿no? Ahora su hijo está construyendo una carrera académica en Los Ángeles. Que Dios le dé salud. Pero nadie ha escuchado que él haya dicho algo malo sobre la toma de rehenes estadounidenses por parte de los iraníes. Al entrar al país nadie le preguntó nada. Al otorgarle el permiso de residencia, aquí nadie se interesó.
O sea, puedes apoyar completamente acciones como asesinatos, secuestros, torturas, captura de estadounidenses y al mismo tiempo vivir tranquilamente, trabajar y disfrutar de todo lo que Estados Unidos ofrece a sus ciudadanos. Y el propio Mojtaba Khamenei, según The Times of London, tiene 2 departamentos de lujo en Kensington, Londres, uno comprado en 2014 y el otro en 2016. En esos departamentos, o en otros, Khamenei es conocido por sus conexiones con hombres jóvenes, no con chicas. A nosotros, en nuestra sociedad avanzada y depravada, nos da igual. Pero esas mismas personas que votaron por él como líder espiritual de Irán, votan para que arrojen a los homosexuales desde edificios altos en la plaza. Obviamente mueren al caer, como pueden imaginar, ¿verdad? Como que una cosa no siempre encaja con la otra, pero eso es para nosotros, para ellos supongo es normal. Todo les encaja perfectamente, les encaja. Exactamente lo mismo de lo que pudieron haber escuchado sobre la Unión Soviética. Comunismo para las masas y abastecimiento privilegiado para la nomenclatura. Yo viví todo eso, como se dice, en mi juventud vi todo eso. Más de una vez. O la China actual, ahí está Corea del Norte con sus barrios cerrados de élite. Sí, detrás del muro, todo está bien. La ideología en esos sistemas no es una convicción de la clase gobernante, sino una herramienta para mantener a la población obediente. Las reglas se escriben para los gobernados, no para los que gobiernan. Y aquí está la lección de esta historia. Un régimen que no puede mostrar el rostro de su propio líder, un régimen cuya élite esconde a sus hijos de las consecuencias de su propia ideología, no es una imagen de fuerza. Es la imagen de un sistema que, en su interior, ya no cree en lo que predica. La historia ha demostrado que esas estructuras se sostienen por el miedo y la opacidad solo hasta que la información encuentra una grieta. Y en la era de los teléfonos inteligentes y las filtraciones, la grieta se encuentra más rápido que antes. El pueblo iraní tarde o temprano verá la verdadera imagen. Y así ha sido con cualquier sistema construido sobre la distancia entre las palabras para el pueblo y la vida que se reservan para sí mismos. La pregunta no es si, la pregunta es cuándo. Damas y caballeros, si a alguien le interesa ver este problema desde otro ángulo, que se llama si algo está permitido para los dioses, no tiene por qué estar permitido para los bueyes. Bueno, ¿y qué hay de nosotros? Aquellos a quienes les hablan sobre obligaciones, sobre la necesidad de seguir tradiciones y otras cosas agradables que ni siquiera cumplen quienes las dicen. Si les interesa, vean el video, cuyo icono acaba de aparecer en pantalla. Dedíquenle 4 o 5 minutos y, tal vez, la habilidad de transmitir esta información a sus seres queridos o, en general, a todos con quienes hablen y quienes saquen este tema con ustedes, les será útil. Y si es así, entonces vayan y véanlo, sin falta. Tener algo así en su arsenal en realidad es muy bueno. Eso es todo. No olviden activar la campanita, así serán los primeros en recibir la notificación de los nuevos videos. Adiós.